Queridas hermanas, queridos hermanos, del Evangelio que hoy se ha leído, que se encuentra en Mateo 1, 18 al 25, y que relata el nacimiento de Jesucristo, quiero tomar el versículo 21, que dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero contarles un cuento de Adviento. Este cuento se llama La sopa de la mendiga. En el pueblo ninguno era más pobre que Rebeca, pues solo poseía los vestidos que llevaba, y esto era muy poco. Las blusas y la falda estaban desgarradas, las medias y las sandalias llenas de agujeros. Todos los habitantes del pueblo la conocían, y Rebeca conocía a cada uno de ellos. Cuando tenía hambre, sabía dónde golpear y tenía la costumbre de dormir afuera. Aún en invierno sabía dónde encontrar un refugio. ¡Qué vida miserable! Sin embargo, Rebeca llevaba esta vida de hace muchos años y no sentía envidia ni la necesidad de cambiar la que fuese. A un campesino que un día se había apiadado de su suerte, ella le había respondido: tu suerte por un lado es más penosa que la mía. En todo caso, yo no la conozco. Y como el campesino la miraba sorprendido, le explicó: todos ustedes han sido mendigados por mí una vez. En cambio, yo no he sido mendigada jamás por nadie. Le puso bajo sus brazos la hogaza de pan que le había dado y se fue con una sonrisa maliciosa. Poco después de esa anécdota comenzó a reinar una gran hambre en el país. La gente no tenía casa, casi nada con qué alimentarse. Cuando llegaban Rebeca, su presencia provocaba una situación molesta y se les cedía de mala gana unos restos de comida. Tenía que golpear en muchas puertas para saciar su hambre. Un día, un poco de sopa caliente alguien le dio. Un día también recibió un poco, como les digo, de sopa caliente que llegaba hasta la mitad del cuenco. ¡Qué suerte! Se había sentado al borde del camino para comerla. Cuando vio unos viajeros que venían hacia donde ella estaba, un hombre, una mujer y un pequeño asno. Lo han adivinado, era María y José que caminaban hacia Belén. Qué sombría era la cara del hombre, y la de la mujer era pálida y hundida. A Rebeca le dio pena y les habló así: ¡Hey, buena gente! ¿Por qué están tan tristes? ¿Qué es lo que les pasa? José miraba a Rebeca sin decir una palabra. Sus ojos fijos en el cuenco parecían medir la sopa. María respondió dulcemente: estamos al límite de nuestras fuerzas. La marcha es penosa cuando no se ha comido. ¿Por qué no compran comida?, preguntó la mendiga. No tenemos dinero, respondió María. ¿Y por qué no mendigan?, quiso saber Rebeca. María respondió, muy confusa: ya lo hemos tratado, pero nadie nos ha dado nada. La mendiga asintió con la cabeza. Y sí, estos momentos son duros. La gente no tiene nada ni para ellos. Miren el poco de sopa que he recibido. Y les mostró su cuenco a medio llenar. De repente, a Rebeca le pasó un pensamiento que todavía nunca le había venido. Díganme, les preguntó dulcemente, ¿tienen un recipiente? Sí, María y José habían traído uno. La mendiga dijo con voz decidida: entonces vengan, compartamos mi sopa y su pena. Entonces José le alargó el cuenco. Rebeca vertió lo necesario para ella y después, en un arrebato de generosidad, vertió un poco más todavía. Ella tenía su cuenco de forma que ni María ni José se dieran cuenta que estaba vacío.
Al mirar a los extranjeros comer su sopa, la mendiga sintió una alegría que jamás había sentido hasta ahora. Por un instante se olvidó de su propia hambre. En unos minutos María y José habían terminado su sopa y ya emprendían el camino. Rebeca los siguió largo tiempo con la mirada. No le había revelado ese lado de su suerte humana que no conocía. Ella, la mendiga, Rebeca, había sido mendigada por primera vez en su vida. Finalmente se inclinó para agarrar su cuenco y estaba lleno de sopa hasta el borde. Lleno de una rica sopa caliente, una sopa que sació su hambre completamente. Vuelvo al texto. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Uno de los mayores pecados de esta humanidad es no ser bondadoso, es no compartir lo que de gracia hemos recibido. En estos tiempos duros, en estos tiempos difíciles, el mejor don que podemos tener, el mejor don, el mejor mensaje que podemos recibir de esta Navidad es ser generosos. No tener miedo a la pobreza. No tener miedo a la pobreza. Porque las misericordias de Dios son mayores. Y ese es el anuncio de este cuarto Adviento. Él salvará al mundo del pecado. ¿Cuál es el pecado de este mundo? La avaricia. Ese es el gran pecado de este mundo. Que el Señor nos bendiga y que saque de nuestros corazones cualquier atisbo de avaricia y llene nuestra vida de amor, de sabiduría, de justicia, de paz y de saber compartir lo poco o lo mucho que hemos recibido. Que Dios les bendiga y que en este año nuevo lo comencemos viviendo para repartir lo que hemos recibido, pero jamás con avaricia, sino con amor por aquel que tiene más o tal vez pueda tener menos que cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Llenen su corazón, lleguen su cuenco de una sopa agradable para compartir con el que no tiene nada. Dios les bendiga.